¿Qué tal? Buenos días, estimados alumnos de la Universidad de Santander. En esta sesión, bueno, pues comentaremos algo acerca de la asignatura de habilidades matemáticas 1 y pues comentaremos algunos ejercicios importantes e interesantes que vienen pues por ahí en la antología y ahorita vamos a analizar y compartir. Bien, pues aquí debe de andar. Déjenme mover este espacio de aquí y listo. Y ya está. Ponemos la barra por aquí. Aumentamos este espacio para vernos un poquitito más grandes. Y bueno, pues ahí está, ¿verdad? Habilidades matemáticas 1, la guía didáctica. Y vamos al compendio de unidades para, pues, comentarlas un poco. Bien, entonces, en la unidad 1, tenemos, pues, a grosso modo, los aspectos esenciales de las matemáticas, proposiciones lógicas, estructuras de las proposiciones, teoría de conjuntos, que bueno, pues, como han de saber, la teoría de conjuntos, pues, es ahorita uno de los principales métodos y procesos, procedimientos, así como bases de la inteligencia artificial. Algo acerca de los números reales, racionales, conjuntos numéricos, seguimos, ¿verdad? Con relaciones, terminamos con funciones, ¿verdad? Lineales, cuadráticas, modulares, etcétera, ¿verdad? Y bien, pues entonces, por ahí vienen, pues, algunos elementos importantes que ustedes ya debieron de haber analizado. Lo que viene siendo también, pues, el registro de avance, ¿verdad? Que pues obviamente debe de ser llenado por ustedes. Y bien, pues entonces nos vamos hasta la parte correspondiente a la unidad 1. Y bueno, pues comentar, ¿verdad? La matemática como aspectos esenciales, como disciplina, ¿verdad? Académica. Y bueno, pues fundamentalmente nos vamos a enfocar en que, bueno, pues la participación, ¿verdad? De las matemáticas para que éste se convirtiera en ciencia, ¿verdad? Pues bueno, pues gracias a estos grandes matemáticos, como bueno, pues eh, Euclides, ¿verdad? Va en orden cronológico. Descartes, Newton, Leibniz, Euler, Gauss, Cauchy, Riemann, ¿verdad? Las series de Riemann, Weierstrass, Dedekind, Cantor, Hilbert y tantos otros más, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a esta actividad humana, por la necesidad de contabilizar las cosas desde la época de los griegos, la época antigua antes de Cristo, y bueno, pues gracias a ello nos hemos hecho más eficientes y eficaces, ¿verdad? En cuanto a la contabilización, y todo por la necesidad del trueque, ¿verdad? Del cambio económico, monetario, las primeras monedas, ¿verdad? También, y los primeros dispositivos de conteo, que fueron el ábaco en su momento, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a estos quehaceres que radicalmente, ¿verdad? Eh, representaron en gran medida, bueno, pues la forma y la necesidad del ser humano de contabilizar, y bueno, pues gracias a ello, se convierte posteriormente como una de las principales actividades, el contar, ¿verdad? Y bueno, pues la educación matemática, en un principio, pretende construir aplicaciones teóricas globales y coherentes que permitan entender un fenómeno educativo y, bueno, pues en lo general, satisfacer situaciones problemáticas particulares. Sin lugar a dudas, pues una de las intereses fundamentales, ¿verdad? Del área de educativa, pues es obviamente resolver problemas de la vida cotidiana, tener pues ese pensamiento lógico matemático para la resolución de problemas
y pues utilizar diversos elementos, ¿verdad? Para poder encontrar pues estas soluciones según la ciencia. Y la organización de los educadores en las matemáticas, bueno, pues como se ve, diferente a la de otras comunidades científicas, ¿no? Pues básicamente porque mm, los docentes en el área de matemáticas, pues tienen mucho que ver con cómo hacer ciencia, ¿no? Y bueno, pues es una rama joven, ¿verdad? Del saber, entre otras ciencias como la matemática o la física. La educación matemática está en su primera infancia. Se le compara con otras disciplinas. Y bueno, pues la educación matemática presenta, bueno, pues una excesiva variabilidad de elementos, ¿no? Su objeto de estudio, bueno, como ciencia formal, se encarga de estudiar de relaciones y propiedades. Según de Guzmán, afirma que la matemática como ciencia se puede contemplar de distintas vertientes, como un juego intelectual, y bueno, pues también como un juego de roles, ¿no? Y de intereses. Los intereses matemáticos no se limitan a servir las demandas de otras ciencias, ¿verdad? Pues sino también como su propio objeto de investigación. Y bueno, el desarrollo de la matemática como una ciencia se presenta a la misma como un objeto de estudio. Y según Ramírez, ¿verdad? Señala que la matemática posee un objeto de estudio que tiene la característica de ser un reflejo directo de realidad objetiva, es decir, nunca perder, pues en este caso, la objetividad, y quién será en este caso, pues nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de atención. Y bueno, pues esto a manera de identificar, ¿verdad? Eh, Principalmente la ubicación o la ubicación histórica y conceptual de lo que viene siendo el origen de las matemáticas, en este caso las matemáticas como ciencia. Vamos con el siguiente tema, que son proposiciones y procedimientos lógicos. Y bueno, pues el procedimiento lógico del pensamiento se entienden como aquellos procedimientos generales que se utilizan en cualquier contenido concreto del pensamiento y se asocian a las operaciones lógicas del pensamiento y se rigen por las leyes básicas de la lógica, ¿no? Los procedimientos lógicos del pensamiento son elementos fundamentales tanto en la adquisición del pensamiento como en el desarrollo del pensamiento lógico y creativo. Lo que iniciaba yo, ¿verdad? De lo que comentaba al inicio a manera de introducción, que pues bueno, esta manera de utilizar el pensamiento lógico matemático, la creatividad y sobre todo pues la adquisición de este conocimiento en diversos sentidos y en diversas áreas, pues sin lugar a dudas representa una oportunidad esencial para resolver los problemas dentro de la vida cotidiana. Y particularmente los procedimientos lógicos, bueno, pues no dependen del contenido concreto, mientras que los procedimientos específicos pueden ser utilizados solo en una esfera determinada. Por lo tanto, o por otro lado más bien, la actividad del hombre, los procedimientos lógicos siempre se ejecutan con algún contenido específico. Campistrus, en el 93, bueno, pues clasifica los procedimientos lógicos de tres categorías o en tres categorías, los que son asociados a conceptos, los que son asociados a juicios y, perdón, los que son asociados a razonamiento. Los primeros, bueno, pues reconocen propiedades, distinguen propiedades esenciales, necesarias y suficientes, identificar el concepto, definir, clasificar y deducir, pues, propiedades, ¿no? Los procedimientos, aquellos que son asociados a juicios, bueno, pues determinar el valor de verdad, la transformación de juicios y modificar juicios. Y en el caso de los que son asociados al razonamiento, bueno, pues realizar inferencias, deducción por separación, refutación, referencias silogísticas, demostración directa, indirecta, argumentación e inferencias reductivas, ¿no? Esto ya es un poquito más, en un orden un poco más elevado, ¿no? Y verifican, bueno, pues estas apoyo visual y bibliográfico para que pues profundices un poco más. Vamos a ver ahora la estructura de las proposiciones recíproco y contrarrecíproco y particularmente vamos a identificar que existen pues ya ahora sí una serie de simbología propia de lo que viene siendo
en este caso, la estructura de las proposiciones. Y bueno, pues estas se van a denotar con letras minúsculas. Una proposición, pues cualquier literal o letra del abecedario, de la A a la Z. Y la proposición recíproca, bueno, pues dada la proposición condicional, P condiciona a Q, su recíproca es también la proposición condicional de Q proporciona o es proporcional a P. Entonces, si la recíproca dice si la salida no va a la pantalla, entonces los resultados se dirigen a la impresora. Será si los resultados se dirigen a la impresora, entonces la salida pues no va a la pantalla, ¿verdad? Esa es una condición de proporcionalidad. Ahora, la proposición contrarrecíproca, bueno, pues es lo contrario, ¿verdad? O digamos, la negación. Si María estudia mucho, entonces es buen estudiante. Si María no es buen estudiante, pues entonces no estudia mucho. Y ahora vamos a ver el concepto de axioma. Es la primera piedra en la construcción de una teoría. Es donde se parte y por ello ha de ser innegable. Si el precepto es el que basamos todo el desarrollo posterior, bueno, pues entonces todo lo demás estará equivocado. De ahí que la importancia de los axiomas en matemáticas, pues básicamente nos hacen o nos permiten formular de manera deductiva a partir de axiomas. Entonces, matemáticamente, el axioma, ahora vamos a resaltar esta parte, representa el primer paso y el resto del desarrollo del teorema, o la fórmula se hace de manera deductiva a partir del primer axioma. Y así se van estableciendo los llamados sistemas axiomáticos, que bueno, pues esto nos permite en gran medida identificar el enunciado matemático para su solución. Y bueno, pues vamos a no confundir con dogma, ¿verdad? Un dogma sería una premisa innegable de algún área o campo a utilizarse con más frecuencia, y el axioma se utiliza más bien en campos como las matemáticas, la física y la lógica, ¿no? Entonces, un dogma es un poco más abierto, aplicable a cualquier campo del área de las ciencias, y los axiomas, ¿verdad? Particularmente en el área de las ciencias exactas, como bueno, pues es la matemática, la física, la lógica, y pues de ahí la lógica proposicional, ¿verdad? Y bueno, pues este ejercicio, ¿verdad? En referencia, ¿verdad? A la reciprocidad y contrarreciprocidad. Aquí están las maneras de representar las proposiciones, que son A, B y C y D. A representa si llueve no voy, B me quedaré solo si tú te vas, C si tienes 100 pesos, entonces puedes comprar un helado, D no puedo completar la respuesta si no me ayudas. De ahí, pues, formular, ¿verdad? De manera escrita estos axiomas, ¿verdad? Eh, según la proposición y contraproposición. Eso es un ejercicio para ti. No olvides, ¿verdad? También revisar, pues, esta bibliografía que también te sirve para apoyarte, ¿no? Bien, después nos vamos a los métodos de demostración de cuantificadores. Y bueno, pues un teorema en matemáticas es una proposición teórica, la cual pues obviamente es comparada con otros conjuntos o elementos que conforman parte del conjunto. Y un teorema, bueno, pues fundamentalmente esta es la definición de un teorema, es una regla o ley que se expresa en forma de ecuaciones y o fórmulas matemáticas. En el área de la lógica, bueno, pues un teorema es una proposición deducida por premisas y asunciones de un sistema, siendo ideas o creencias generalmente aceptadas pues como verdaderas. No quiere decir que todas sean verdaderas, sino de ahí también la proposición o la lógica proposicional a través de inferencias. Y bueno, pues las características de los teoremas, ¿verdad? También puede ser de una tesis o axiomas, y también pues una hipótesis bien formulada, que una hipótesis bien formulada pues no es otra cosa más que la manera de inferir de manera correcta con base en un problema y pues, por así decirlo, dar un cierto tipo de solución.
Y bueno, pues es común que las herramientas para demostrar los elementos de un teorema pueden ser similares para demostrar a otras técnicas, como el lema, que bueno, pues eh, es perteneciente a un teorema teórico más largo, y el colorario, que es el sigue o el siguiente al teorema, es decir, es un poco más avanzado. Y bueno, existen métodos de demostración, ¿no? Antes sí hay que dejar claro, ¿verdad?, que es el corolario. Es una deducción de una afirmación lógica que deriva de un teorema que puede ser previamente demostrado. Digamos que es poco más que una, una hipótesis, ¿verdad? Ya forma parte casi como de una tesis, ¿no? Es decir, que es demostrable, cuantificable y observable, ¿no? Dentro de los métodos de demostración, bueno, pues son los directos, por deducción, demostración, también demostración contrapositiva y de demostración por el principio de inducción matemática. Y bueno, pues aquí vas a poder profundizar un poco más acerca de los métodos de demostración en matemáticas para que pues te quede muy claro. Y bueno, pues este teorema, ¿verdad? O corolario, que ya digamos que pues es cuantificable y demostrable, ¿verdad? A través de pues el principio del teorema de Pitágoras, para pues poder calcular el valor de la hipotenusa. Interesante, ¿verdad? Te sugiero que revises históricamente, ¿verdad? Hay un pequeño video en YouTube, cómo Pitágoras obtiene el valor de la hipotenusa a través de su teorema, ¿verdad? Que pues menciona que la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los rectángulos semejantes construidos sobre la longitud de los catetos, o lo que es igual a la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de el cateto adyacente o el lado A por la suma, ¿verdad?, del cuadrado del lado B. Eso es lo que prácticamente menciona este teorema o corolario, que pues ya prácticamente está demostrado pues hace ya algo ayeres, ¿no? Y bien, vamos a entrar ahora sí ya a la teoría de conjuntos. Básicamente, pues se refiere, bueno, pues vamos a ver, Cantor se había adelantado a Frege con una fundamentación lógica de la aritmética. Este había demostrado la totalidad de los números naturales comprendidos entre el intervalo de 0 y 1 no es numerable en el sentido de la infinitud, es decir, de finito. Y bueno, pues como consecuencia creó una nueva disciplina matemática que se denominó pues la teoría de conjuntos por ahí del siglo XVIII, siglo XIX. Aquí está la definición de conjuntos. Es cualquier colección de objetos determinados y bien distintos de X que muestra una percepción o nuestro pensamiento reunidos en un todo. Igual que Frege, su idea de lo que es un conjunto coincide con la extensión de un predicado, y el procedimiento más sencillo de la descripción de nombrar cada uno de los elementos se llama definición por extensión. Y esta es conocida como la notación de encerrar entre las llaves los elementos del conjunto. Entonces, aquí podríamos decir, el conjunto A está formado por la colección de objetos y estos objetos son A, B y C, ¿no? Para expresar predicados utilizaremos el lenguaje formal de la lógica de predicados de primer orden. Y bueno, pues los símbolos son conectivos, ¿verdad? Que más que nada, pues son cuantificadores universales. Y pues estos te permitirán leer en gran medida, pues una idea en concreto ya de los elementos que conforman parte de un conjunto, que pertenecen a, tal que, son parte del conjunto, y bueno, pues también determinar la extensión de un conjunto. Y bien, pues de ahí este ejercicio, ¿verdad? De los elementos que conforman un conjunto, y por ahí también podrías investigar un poco acerca de los diagramas de Venn, que bueno, pues estos diagramas de Venn lo que permiten es
identificar la unión de un universo de un conjunto con los elementos que conforman su extensión. Entonces, sugerencia, también identifica algunos diagramas de Venn y cómo interpretar. Este es interesante, esta parte, porque, bueno, las operaciones de los conjuntos, bueno, pues tenemos por extensión, está determinado cuando se escriben uno o todos sus elementos y por compresión, pues cuando solamente se mencionan sus características. Y la unión de conjuntos, ¿verdad? Pues obviamente están definidos como se muestra en la siguiente figura, donde este es todo el universo del conjunto y están conformados por ambos que son M y N y conforman pues obviamente estas uniones que básicamente tienen mucho que ver también con los diagramas de Venn. Posteriormente nos pasamos a los números reales. Y bueno, pues básicamente de esto, esta es la parte histórica, ¿verdad? De cómo se generan estos números reales y nos vamos directamente al esquema, ¿no? Entonces existen números reales y dentro de los números reales están los irracionales, los racionales, los enteros y obviamente pues los naturales. El conjunto de números racionales, ¿verdad? Bueno, vamos analizando el conjunto de números reales, que es todo esto. Está formado por los irracionales, los racionales, los enteros y los naturales. Por lo tanto, los números racionales, que corresponden a la unión de todos los números cuya expresión decimal es finita o infinita y periódica. Por ejemplo, 3/4, 1/5, 7/10. Y los conjuntos de los números irracionales que están dentro de estos, ¿verdad? Está formado por la unión de todos los números que admiten una expresión infinita, no periódica, como por ejemplo, pues raíz de 2, pi, Euler, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces llamen números reales a todos aquellos que se pueden expresar de forma decimal finita o infinita. Es decir, el conjunto de números reales está formado por los elementos del conjunto racionales unidos por el número de conjuntos de irracionales. Y los números se clasifican en 5 conjuntos: naturales, enteros, racionales, irracionales y complejos. El último conjunto de números pertenece a otro nivel de conocimiento de las matemáticas un poco más abstracto. En este caso son el conocimiento y el tratado de los números complejos. Aquí vamos a analizar cada uno de ellos. Los números naturales son mayores de 0 y los números enteros de z, bueno, pues incluyen estos números naturales. Los racionales son aquellos que se representan como una fracción de un entero. Los irracionales, bueno, pues prácticamente son infinitos y también representan pues un valor numérico repetitivo y periódico. Y bueno, pues ahí está el ejemplo y la actividad para ti. Otro elemento importante, bueno, pues la identificación de números naturales, decimales y números enteros. Y bueno, pues tan sencillo, ¿verdad? La recta numérica, ¿no? Donde ubicar, ¿verdad? Pues desde del 85, ¿verdad? Ernest señala que la recta de enseñanza primaria puede utilizarse como un modelo de enseñanza por ordenar números. Y bueno, pues básicamente también pues identificamos los números que son, eh, por aquí lo decíamos, que son racionales, son enteros, pero también enteros negativos. Y bueno, pues, por ejemplo, ¿verdad? Si dijéramos el segmento de la unidad de 1 a 5, pues es 1 más 4, pues es igual a 5, ¿no? Otro segmento de la unidad es 3 más 2, pues es igual a 5. ¿Y cómo representarlo? ¿Verdad? Van desde 0 a 5 y contabilizando todos los números. Ahí está un ejemplo también para ti, para que lo elabores y posteriormente contestes. Bueno, nos brincamos un poquito de las raciones y proporciones para ubicarnos ya posteriormente
bueno, esto viene siendo interesante, ¿verdad? Como dice, números racionales de pertenencia y las propiedades de la formación de problemas, pues esto no es otra cosa más que, pues, por ejemplo, una regla de 3. Dice, en una ciudad hubo un mes de 118 nacimientos y el producto de una enfermedad congénita, pues falleció un niño. ¿Cuál fue el índice de mortalidad? Y bueno, pues nos quedaría entonces de la siguiente forma, sería 1 sobre 108 por 1000 y sería un valor aproximado de 8.5, ¿verdad? Tenemos entonces el mes, que es equivalente a 1, 118 nacimientos y, ¿verdad? Pues bueno, la tasa de mortalidad en ese mes por 1000 individuos, bueno, pues representó el 8.5, ¿verdad? Estos son cálculos mentales, problemas para ti. Y nos vamos a la última unidad, que en este caso pues son relaciones. Y bueno, pues una relación binaria y sus propiedades, que prácticamente aquí es interesante conocer lo que es un digrafo, y son conocidos como grafos dirigidos, que son utilizados fundamentalmente para relación o representar relaciones de manera gráfica. Tiene ciertas semejanzas con diagramas sagitales, sin embargo, se diferencian básicamente que los grafos o simplemente grafos dirigidos se usan para representar relaciones binarias definidas en un solo conjunto, y pues estos tienen una relación gráfica y van unidos con flechas, ¿no? Por aquí, ¿verdad? El grafo, ¿verdad? Digrafo en este caso, dado que el conjunto A, 1, 2, 3, 4 y las relaciones, pues es de 1 con 1, de 1 con 2, 2 con 2 y así sucesivamente, ¿no? Y como es una relación binaria, ¿verdad? Pues en este caso no se están diciendo que, bueno, la relación directa de 1 con 4, pero a la vez esto indica que es una relación de 1 con 1 y de 4 con 4, ¿no? Tenemos las propiedades de las relaciones, que bueno, pues la relación reflexiva, si todos los elementos están relacionados consigo mismo, ahí viene su ejemplo. La inflexiva, si es que si ninguno de los elementos está relacionados consigo mismo, es decir, pues son relaciones directas. Transitiva, siempre que un elemento esté relacionado con un segundo y esté un tercero, entonces el primero esté relacionado con el tercero, siempre que X, Y y Z sean elementos de A, es decir, que formen parte del mismo conjunto raíz. Bueno, pues ahí tenemos ejercicios para ti y por último nos vamos a el tema de funciones. Bueno, pues el concepto de función, ¿verdad? Nos brincamos la parte histórica y nos vamos pues prácticamente a la cuestión del concepto, ¿verdad? La definición de función. Dice, por aquí debe de andar, ok. Surgen un poquito, por aquí debe de estar. Y bueno, pues una función, si es que no está por aquí, bueno, pues es una relación matemática que existe de manera directa con una ecuación mnemotécnica que representa un valor de igualdad. Por lo tanto, esto o la función será cómo y de qué manera se cumple, ¿verdad? Numéricamente, esta ecuación o este valor eh, eh, en una incógnita o en una representación que es desconocida, y hasta cierto punto cómo ese valor cumple en determinadas maneras y formas los valores de esas funciones. La clasificación de funciones, bueno, pues son algebraicas y trascendentales. Dentro de las algebraicas tenemos las polinomiales racionales y radicales, y las trascendentales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Y bien, pues con conclusión, ¿verdad? De esta cierre de lo que son las funciones, pues concluimos esta parte de la explicación, grosso modo, de lo que fue, pues, importante
para desarrollar en la antología. Y bueno, pues muy importante que identifiques cómo conformar conjuntos, que te quede muy claro lo que es un axioma, que te quede muy claro también, pues cómo se representa una función con respecto a un valor de X y bueno, pues de qué manera se cumplen estas funciones para determinados valores con respecto a un valor existente, que en este caso puede ser X o Y, o cualquier valor literal que se utilice, pero siempre y cuando este exista. Y bueno, pues de mi parte es todo. Nos estaríamos viendo por ahí en la virtualidad en un segundo momento. Hasta pronto.